quiero agradecerles a todos su participación. Ya esta sería la 11ª sesión que se realiza, ya estamos próximos a cumplir un año. En esta ocasión nos acompaña Silvia Ciré con el tema El profesional intérprete en la lengua de señas. Ella es intérprete en lengua de señas en Uruguay, es estudiante a término de la Tecnicatura Universitaria en Interpretación de Lenguas de Señas en Uruguay, TUILSU. Es dependiente de la Facultad de Humanidades en la Universidad de la República Oriental de Uruguay. También es directora de Interpretar. Interpretar es la institución multidisciplinaria que brinda servicios de interpretación LSU Español, y LSU tiene como objetivo acercar la lengua de señas uruguaya y a la cultura sorda a las personas oyentes. También colabora del proyecto internacional Cultura Sorda y de Dilo en Señas. Ya hemos tenido la participación también de Dilo en Señas. Ahora yo quisiera ceder la palabra a Jorge Jacinto. Jorge Jacinto es el coordinador de ellos, una persona muy querida, y sin él no hubiéramos podido conseguir todas estas sesiones que ya hemos logrado. Gracias, Jorge. Gracias, Silvia. Le cedo la palabra a Jorge. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Jorge Santiago y agradezco el apoyo de la Corporación Universitaria para el desarrollo de Internet que nos ha brindado para la realización de estos seminarios virtuales en discapacidad auditiva que tienen el objetivo de vincular a los especialistas en el lenguaje de señas mexicano. El día de hoy, el 30 de noviembre de 2016, tenemos el 11º seminario en el tema El profesional intérprete en el lenguaje de señas. La señorita Silvia Ciré obtuvo título de intérprete de lengua de señas Uruguay en la Universidad de la República Oriental de Uruguay. Comparte sus conocimientos y experiencia de vida profesional como intérprete de lengua de señas, profesores de padres de familia, estudiantes, sordos y oyentes, con el fin de contribuir en su crecimiento personal, humano y profesional. Podemos seguir hablando de la experiencia de la señorita Silvia Ciré en el tema, pero dejamos que él tome la palabra y le agradecemos por haber aceptado nuestra invitación al seminario. Silvia, doy la palabra a la señorita Silvia Ciré, y también agradecemos el apoyo del intérprete de lengua de señas mexicana, Diana Paulina Alguien. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jorge. Muchísimas gracias a CUDI, la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, y en especial, en particular, a Cevida, a ti por tu invitación. Deseo aclarar que soy egresada, soy intérprete en lengua de señas y estoy terminando la carrera dentro de la Universidad de la República, la TUILSU, Tecnicatura Universitaria en Lengua de Señas. Es para aclarar eso. En el día de hoy presentaré una breve exposición sobre lo que es el intérprete y en particular el intérprete en lengua de señas. ¿Sí? Bueno, para poder empezar a hablar de lo que es un intérprete, tenemos que tener bien en claro cuál es la palabra, qué significa ser intérprete y cuál es la diferencia con el ser traductor. El intérprete es la persona que media entre dos partes. Esas dos partes pueden hablar una misma lengua, pueden tener una cultura diferente o similar, pueden habitar en el mismo territorio u en otro, ¿sí? A diferencia de la traducción, que la traducción o el traductor tiene otro origen y se basa en textos, en registros plasmados. Vamos a hacer un poco de historia para poder rememorar lo que es, cómo surge por primera vez la interpretación,
¿sí? No en lengua de señas, sino cómo surge en la historia la interpretación. Con el fin de la Primera Guerra Mundial, luego los vencedores deciden el futuro de los vencidos y se realiza la primera conferencia de paz en París en el año 1919. Ahí se reúnen de todos los países, ¿no? Y hay representantes de 27 países. En ese lugar hay diferentes lenguas que se hablan, entre ellas inglés, alemán, italiano, húngaro, francés, búlgaro, austríaco, entre otras. Entonces, es necesaria la participación de mediadores para que la comunicación se dé de una forma fluida entre todos los mandatarios. En ese momento no existía la formación de intérpretes a nivel ni público ni privado, ¿no? Entonces, ¿quiénes oficiaban de intérpretes, de mediadores? Eran personas que tenían un conocimiento más o menos acabado de una o de las dos lenguas a las cuales se iba a interpretar, y en lo general eran militares retirados o militares que habían estado en diferentes países, o si no, diplomáticos. Hay que tener presente que en esa primera conferencia de la paz, en el año 1919, se interpretaron solamente dos lenguas que tenían predominio económico y político en ese momento. Ellas eran el inglés y el francés. Para poder hablar de interpretación, uno tiene que tener diferentes nociones de cuántos tipos de interpretación se pueden dar. Existe la interpretación consecutiva dialógica. Es cuando se dan en grupos pequeños, ¿verdad? Una persona emite un mensaje que puede ser una oración, un párrafo, una idea, y enseguida el mediador, el intérprete, pasa a la otra lengua el mismo mensaje, ¿sí? No hay una estructuración en el habla, sino que la conversación se va cortando, se va pausando paulatinamente, y eso, como crítica negativa, tiene que muchas veces la comunicación no se da de forma fluida, sino que se da a cortes. La crítica positiva que se le hace a este tipo de interpretación dialógica consecutiva es que tanto el emisor como el receptor del mensaje tienen tiempo para pensar la respuesta que le va a dar a la otra persona mientras el traductor hace su trabajo. Una de las primeras interpretaciones que surgieron fue la interpretación consecutiva de susurro. Esta interpretación se da uno a uno entre las personas, y la gran contra que tiene este tipo de interpretación es que cuando hay una persona que está dando un mensaje y hay mucho público que necesita la interpretación consecutiva de susurro, el susurro, por más que es una voz a bajo volumen, interfiere muchas veces con la comunicación de las personas. Luego de ella tenemos la interpretación consecutiva a través de notas, ¿sí? Esta interpretación se da para suplir los errores o los pequeños problemas que daba la interpretación consecutiva dialógica, ya que cuando se transmitía ideas o frases o párrafos, muchas veces la persona que hacía la interpretación ordenaba a su forma los párrafos que estaba transmitiendo. Si el orden de la información que le daba no era exactamente el preciso, y en algunos otros casos, el ser humano, el que está haciendo este trabajo, se olvidaba de algunas partes. Entonces, por eso se trabajó en la interpretación consecutiva a través de notas, donde el profesional que realiza, la persona que realiza la interpretación, va tomando notas y va haciendo un conteo. Ese tipo de notas se hace por diferentes tipos de notaciones, por ejemplo, taquigrafía, bueno, otros temas de notaciones que es personal, en donde va marcando un orden, cuál es el orden que el emisor del mensaje quiere que le llegue al receptor. Luego se encuentra la interpretación simultánea en cabina. Esta es una interpretación que se da de forma directa, en donde no se conoce al público al cual se le está hablando, no se tiene estrecho relacionamiento, no se está visualizando, por ejemplo, el rostro o asintiendo a ver si la otra persona está entendiendo el mensaje. Es una interpretación de las catalogadas como frías, distantes al público que recibe el mensaje.
En esta interpretación simultánea de cabina, todo lo que es el metalenguaje, la expresión corporal, la postura, los tiempos en que la persona está hablando se pierden. Sí, el profesional que hace este tipo de trabajo tiene que tener muy, pero muy presente los tonos, la entonación que va a dar, que dio primero el emisor del mensaje y que va a terminar dando él en la interpretación que hace. Luego de estos, tenemos la interpretación simultánea en vivo. Esta interpretación simultánea se puede dar a una o en grupos pequeños o a grupos mayoritarios, en donde el papel de cada uno de los personajes, ya sea el que emite el mensaje, el intérprete o el que recibe el mensaje, es netamente visible. Todo se da en vivo, todo es importante de ser captado. Todos los mensajes visuales y auditivos deben ser captados por el intérprete para poder volcarlo a la población destino, al público destino de esa lengua, ¿sí? Ahora bien, como comencé al principio hablando de la diferencia entre traducir e interpretar, que en la lengua, en el diario hablar, nosotros como que las utilizamos como sinónimos, pero en su base científica no son lo mismo, ¿sí? La traducción, o el traductor, el profesional que realiza la traducción, es mucho más nueva, que el rol del intérprete. El intérprete se basa en lenguas orales, lenguas que no tienen registro. El traductor se basa en lenguas que tienen registro. El primer trabajo que se conoce de traducción, formalmente dicho, se da en la epopeya de Gilgamesh en el 2000 a.C. aproximadamente, en donde se pasaba documentos con origen religioso, de origen bíblico, para poder transmitirlos a los demás, ¿sí? Aquí se debe respetar el texto meta que se va a transmitir. Bueno, hablando de lo que es la traducción o el trabajo del traductor. El trabajo del traductor, como dije, es un trabajo que se basa de registro a registro. Hay muchas formas o muchos medios para tener un registro. Estos registros pueden ser a través de audio, pueden ser gráficos o pueden ser visuales. Al ser el medio audio y el medio visual no tan estructurado como el medio gráfico, ahí el profesional traductor se permite un reordenamiento de ideas, ¿sí? Quiero aclarar la diferencia entre lenguas orales y lenguas con registro. Lenguas orales no son solo las lenguas auditivo-fonéticas, ¿sí? Son las lenguas que no tienen registro o que en un momento dado no dejan registro. Es el habla cotidiana que podemos tener nosotros, por ejemplo, en esta conferencia, si no estuviera quedando grabada, si no hubiera forma de recuperar lo dicho, sería un habla en la oralidad pura. Como va a quedar grabada, tiene su registro, por lo tanto, la persona, el traductor, en el caso de querer pasarlo a otra lengua, puede retroceder, ir para atrás, para adelante, volver a ver qué quiso decir la persona en ese momento, si tuvo un pequeño error, ver cómo trabajar eso en el momento de hacer la traducción. Las traducciones siempre son de registro a registro. Cuando un traductor tiene un trabajo, debe ser un trabajo preciso porque se toma su tiempo, se le pide para X momento la traducción de un X documento, de un X video, para tal momento tenerlo finalizado. Se dice que el trabajo del traductor se basa en una lengua meta, ¿sí? Tiene un trabajo en una determinada lengua y la debe pasar a otra que tenga el mismo significado, no solo no haciendo similitud o transposición de términos, sino con el mismo significado, teniendo en cuenta el momento cultural en que se hizo, el momento histórico, las vivencias de la persona, del autor, ¿sí? El profesional en esta lengua tiene un mayor dominio de la lengua destino a la cual traduce. Es un trabajo que se hace de forma individual y es casi invisible, ¿sí? Nosotros muchas veces podemos ver un libro, tomamos el libro, comenzamos a leer y no nos ponemos a pensar o a mirar quién es la persona que hizo la traducción, ¿sí? Se debe citar y totalmente de acuerdo, pero es un trabajo totalmente invisible, ¿sí? En donde el profesional se marca sus tiempos para hacer la investigación, para consultar a otros colegas, para consultar información primaria o secundaria,
inclusive para consultar al propio autor del trabajo qué es lo que quiso decir en ese momento, qué es lo que quiso decir en esa escritura específica o en ese video específico. ¿Sí? En el trabajo del traductor hay un trabajo de mucha investigación para poder pasar de una lengua a otra fielmente el mensaje original del autor. Ahora bien, ¿qué sucede con la interpretación? Hablando específicamente de lo que son los intérpretes, decimos que tanto sean para lenguas orales auditivas-fonéticas, como lenguas orales, la lengua de señas, en este caso, que es el tema que nos une a todos, es una interpretación que se hace en un momento dado. Es interpretación simultánea, directa o indirecta, pero es interpretación en un momento específico, con un público específico dado, con un emisor del mensaje que está en una situación y en un contexto determinado. Y eso la persona que está haciendo la interpretación lo tiene que tener presente, tiene que poder observar cabalmente cuál es la entonación que le da la persona, la acentuación en las señas, sus expresiones, su forma de estar parado, de estar sentado, su comportamiento, todo su lenguaje meta, todo ese metalenguaje que tiene al momento de transmitir el mensaje. Cuando un profesional con un intérprete trabaja haciendo una interpretación, está manejando constantemente las dos lenguas, la lengua de origen y la lengua de destino, a diferencia de cómo cuando trabaja un traductor que ya tiene la lengua de origen y no la puede trastocar, no tiene comunicación con ese texto, sino que comunica a la otra lengua. La persona intérprete, el profesional intérprete, tiene que estar sumamente atento y concentrado en el campo visual y en el campo auditivo. Al ser una interpretación en vivo, simultánea, no poder estar consultando con otras fuentes, al no poder estar consultando con otros compañeros, su trabajo es netamente personal, ¿sí? Es un trabajo de proceso humano, de proceso intelectual humano, por lo tanto es como que un intérprete hace una interpretación de una ponencia en este momento de esta forma y después lo llevamos a otro momento, la misma interpretación y seguramente el producto va a ser diferente porque es algo mágico, corporal, humano, intelectual puramente, ¿sí? En el momento de la interpretación, todo lo que sea metalenguaje debe ser muy tomado en cuenta por el profesional que realiza la interpretación. Aquí estaba marcando detalladamente cuáles serán las diferencias entre traducir e interpretar. Primero, la traducción, la comprensión del significado de un registro de una lengua llamada registro de origen a una lengua de salida para producir otro registro con un significado equivalente a la otra lengua. Y esa traducción se llama registro meta, ¿sí? La lengua de señas es un traspaso de un mensaje oral de una lengua a otra, sin posibilidad de estar reviendo qué es lo que estoy diciendo, si es de esto que estoy hablando. Si el profesional que realiza la interpretación entiende mal, te codifica mal, no tiene forma de cómo volver atrás, ¿sí? Y ese tipo de interpretación no tiene registro, no se puede volver a consultar o detener a la persona que está hablando para hacerle una consulta para ver si lo que dijo recién estaba bien o estaba mal. El traductor, como dijimos anteriormente, dispone de un plazo específico, un plazo de entrega para entregar su trabajo de traducción. El intérprete trabaja a tiempo real y de forma inmediata, en donde está todo su sentir como ser humano influyendo en ese tiempo real del trabajo. El traductor debe entregar una traducción lo más precisa y detallada posible. Para ello dispone, como ya dijimos, distintos tipos de documentos y fuentes donde consultar y hacer referencia de cómo hizo la traducción. El intérprete no. La inmediatez que debe tener el acto de interpretación le brinda al intérprete cierta libertad para expresar en una lengua lo que acaba de decir y expresarlo en otra. Ahí hay una gran diferencia entre las dos técnicas a trabajarse. La traducción se debe dominar primariamente la lengua de partida para comprender el registro, pero su especialidad, en fin, es la lengua de llegada.
El intérprete debe tener gran fluidez y dominio en ambas lenguas para poder comunicar inmediatamente de la lengua origen a la lengua llegada y así poder interactuar sin posibilidad de consultar a otras fuentes, de consultar a otras personas de cómo decir esto en este momento, ¿sí? El trabajo del traductor es un trabajo solitario y personal, en convivencia con los documentos que está trabajando. El trabajo de interpretación es un trabajo de permanente contacto, no solo con los hablantes de las otras lenguas, sino con los propios profesionales para que se dé una interacción constante y de crecimiento constante. Ahora bien, ¿cómo surge el papel del intérprete en lengua de señas? El intérprete de lengua de señas ha surgido desde que la comunidad sorda ha tenido necesidad de comunicarse con las personas oyentes, ¿verdad? Ahora bien, ¿quién hizo esos primeros trabajos de intérprete en lengua de señas? Esos primeros trabajos de mediación eran, al igual que cuando pasaba con las lenguas auditivo-fonéticas, personas que no tenían estudios, personas que por cierta cercanía con las personas sordas, manejaban más o menos la lengua de señas y oficiaban de intérpretes en distintos actos. Por ejemplo, en un acto médico, en un acto donde se necesitara para algo legal o para trabajar en algún momento con la persona sorda para brindar esa posibilidad de comunicación con el oyente. Pero no eran personas que hubieran sido formadas para ser intérpretes. Entonces, eran la familia o personas muy allegadas. Y se veía ese acto de interpretación como un servicio social, como un acto de voluntariado, como un acto de querer ayudar al otro, porque se consideraba, en la inmensa mayoría de los casos, que el otro estaba en menor condición, que no estaba en igualdad de poder al oyente que le estaba interpretando, ¿sí? Ahora bien, la cultura sorda ha ido cambiando con los años, ha ido empoderando de nuevos lugares, ha podido acceder a la educación, ha podido capacitarse, estar y formar distintas asociaciones y demás. Se ha ido empoderando de su lengua y ha tomado su identidad lingüística. Ahí es donde la persona sorda empieza a exigir más, no solo a que le pasen un poquito de la información, porque antes que nada, bueno, más vale un poquitito de recibir información de lo que están hablando los oyentes o del trámite que tengo que hacer. Ahí la persona sorda empieza a exigir que ese trabajo sea con más fidelidad, que sea más preciso. Y es ahí donde comienzan a surgir las primeras instituciones que forman a los primeros intérpretes en lengua de señas. Desde antes, al igual que con los oyentes, no había instituciones que formaran a los intérpretes, ¿sí? Con el paso de los años, las instituciones crecen, los profesionales se van formando. En el caso específico de Uruguay, comenzó en la Asociación de Sordos, una institución primaria, a formar a los primeros intérpretes en lengua de señas, y luego de ello, con la lucha de todos los años de la comunidad sorda y también de las personas intérpretes que ofician, y surgió dentro de la Universidad de la República la posibilidad de cursar la carrera universitaria de técnico en interpretación en lengua de señas. Al día de hoy, aquí en Uruguay, existe además de la carrera de intérprete en lengua de señas, la carrera de traductor en lengua de señas, que se dicta dentro del mismo la UNISU, la Universidad de la República, dentro de la Facultad de Humanidades. ¿Sí? Ahora bien, como dice Lara Burgos y Santos Rodríguez, interpretar es un acto de comunicación. Un acto de comunicación que consiste en verter el contenido de un mensaje original emitido en una lengua determinada y comprensible para el receptor. No es simplemente saber si esta palabra y su correlativo a esta seña y poder hacer palabra-seña, porque eso es otro tipo de comunicación, ¿sí? Sino interpretar consiste en poder entender el concepto que el emisor quiere enviar, quiere dar a la otra persona, entender ese concepto y poder verterlo en la otra lengua. Si para poder verterlo en la otra lengua tiene que adecuar la información, tiene que contemplar el intérprete, tiene que contemplar el nivel cultural de ambas partes. No es simplemente porque exista una seña para determinado concepto, dársela a la persona sorda, sino saber si esa persona sorda está entendiendo el concepto de esa nueva seña vertida, ¿sí? El rol del intérprete no es
enseñar, sino que es adecuar la información, hacer que el mensaje original pasado a lengua de señas sea comprendido a cabalidad, sea comprendido en lo conceptual, ¿sí? Para poder asegurar eso se debe tener total comprensión de la lengua, total comprensión de lo dicho en ese momento y saber en ese contexto dado qué significa ese mensaje. Es ahí donde el intérprete se convierte en un mediador lingüístico y cultural entre ambas comunidades, un transmisor de información. Para realizar eficazmente esta interpretación es necesario entender y decodificar el contenido y la estructura de un mensaje para poder después reproducirlo en forma fidedigna en otra lengua. Para eso, el intérprete debe tener conocimiento acabado de ambas lenguas, ¿sí? En este caso, en nuestro país, el español y la lengua de señas uruguaya, en cada país lo mismo, la lengua de señas de su país, pero no solo de la lengua de señas, sino un contacto y un conocimiento muy, muy fino, muy eficaz de la cultura de esa comunidad y en especial del grupo lingüístico al cual le va a interpretar, ya que no es lo mismo interpretar un X mensaje a un grupo de estudiantes de secundario, a un grupo de estudiantes de universidad, no es lo mismo realizar una interpretación en un informativo que sale a nivel nacional. Si uno tiene que tener una cabal conciencia de que es un mediador lingüístico y cultural entre ambas comunidades, ¿sí? Por lo tanto, debe conocer cabalmente su público de destino y entender los diferentes niveles de lengua para poder transitar entre un nivel y otro según sea necesario en un mismo acto interpretativo. Ahora bien, ¿cómo es que se da el pasaje entre ser un intérprete en lengua de señas y decir ser un profesional intérprete en lengua de señas? ¿Cómo es que se da ese cambio? ¿Por qué es que se da ese cambio? Porque antes se hablaba de intérpretes y hoy se habla de profesionales intérpretes, ¿sí? Para poder hablar de eso se tiene que saber que primero eran familiares, en las lenguas orales, auditivos, fonéticas, eran diplomáticos, militares, conocedores de lenguas, con familias. ¿Sí? En el campo de la comunidad sorda eran netamente familiares o personas muy allegadas. Entonces, esos eran intérpretes en lengua de señas. Al momento de pasar a ser profesionales en el acto interpretativo, es porque tiene que haber un cuerpo teórico y práctico que solvente eso, un cuerpo donde poder analizar la lengua desde la lengua en sí misma y poder llevar a la práctica ese estudio. ¿Sí? No es solo haber hecho un curso que esté debidamente calificado, sino un curso que le dé un marco teórico adecuado para poder analizar la lengua como lengua en sí. ¿Sí? Tiene que además haber una determinada demanda social. Si no hay demanda social por parte de la comunidad sorda, es imposible que surja la persona, el profesional intérprete en lengua de señas. Esta demanda, con el paso de los años, se fue dando y se fue potenciando. Como decía antes a la persona sorda le servía o solo ya le bastaba con que una persona mediara la comunicación y pudiera oficiar medianamente de intérprete, le transmitiera, aunque sea mínimamente, la información que se estaba dando. Al día de hoy, esa demanda social no se completa con eso. Requiere y exige que cada vez más el profesional intérprete esté debidamente calificado, maneje con fluidez ambas lenguas, tenga conocimiento cabal de ambas culturas. Entonces, el cuerpo teórico y práctico está dado, la demanda social por parte de la comunidad sorda y por parte de la comunidad oyente también. Porque hay que tener muy presente que un intérprete en lengua de señas no es solamente intérprete de la comunidad sorda, sino que es un intérprete que media entre dos comunidades. Es intérprete para los oyentes y es intérprete para personas sordas. ¿Sí? Esa demanda social entonces está dada. Luego tiene que haber una determinada remuneración económica, porque si el profesional va a tener que capacitarse, formarse, estar en plena formación y en constante formación, y no va a recibir una remuneración económica, es como si fuera un trabajo de voluntariado, como hacía antes la familia. ¿Sí? Tiene que haber una remuneración económica, ya sea de parte de la persona sorda, del Estado, de la institución, de organizaciones, algo que haga que el profesional reciba una determinada renta, un determinado dinero,
por su trabajo realizado, porque pasa a ser una profesión, por lo tanto como profesión un trabajo, ¿sí? Trabajo remunerado. Luego de esto, tiene que haber un gran cambio en lo interno de la persona que oficia como intérprete. No solo oficiar como intérprete porque, bueno, sí, pobrecito, me necesita, lo voy a acompañar a por allá porque no tiene más nadie, mira, está solo. Entonces, ese sentir que muchas veces se ve dentro de los intérpretes en lengua de señas, sino que tiene que haber una autopercepción, soy profesional. Día a día me esfuerzo por continuar creciendo, por afianzar más mi lengua de señas, por afianzar más mi español para poder brindar una muy buena interpretación al oral en las lenguas auditivas médicas, en mi caso, el español, modalidad de Río de la Plata. Entonces, debe haber un cambio en lo personal, una percepción. Bueno, yo trabajo de esto, trabajo no solo porque cobro, ¿sí? Trabajo, me esfuerzo, me integro, estudio, hago teoría, analizo la lengua para estar pensando constantemente cómo poder brindar un mejor servicio. Entonces, tiene que darse una percepción de la persona que hace el trabajo interpretativo de que es un profesional. Esto también se viene dando, ¿verdad? Entonces, luego lo único que faltaría es el saber científico-técnico. El saber científico-técnico, cuando Stocker, después de 1960, cuando declaró que la lengua de señas es una lengua que tiene el mismo valor lingüístico que cualquier otra de las lenguas auditivo-fonéticas que existan, ya está dado el saber científico, y a partir de ahí la investigación que se tiene que dar a través de la comunidad sorda de lo que es su propia lengua y a través de los oyentes que investigan la lengua de señas. Entonces, dado este conjunto, el cuerpo teórico, el práctico, la demanda social, la remuneración económica, el saber científico y la autopercepción de ser profesional, es que se genera lo que es la profesión del intérprete en lengua de señas. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué requisitos, qué características, cuáles son los elementos básicos que debe tener un profesional intérprete? Intérprete de cualquier lengua, auditivo-fonéticas, o en este caso lenguas visoespaciales, lengua de señas, que a nosotros nos aboca, y debe tener determinadas características que lo hacen único como para poder desempeñar tal función. Estas características son las características éticas, las personales, los de conocimiento general y las características intelectuales. Vamos a ver cada una de ellas en qué es lo que requiere. Dentro de las características personales encontramos una total flexibilidad mental para poder afrontar diferentes tipos de interpretaciones, ¿sí? Una interpretación donde se da un acto violento, donde una interpretación donde se a nivel muy protocolar, a una interpretación bien coloquial, a una interpretación con adolescentes, a una interpretación en una empresa, en el Estado, a una interpretación con personas mayores. Una flexibilidad en la lengua, ¿sí? Tiene que marcar una instancia profesional y sobre todo tener como característica personal el acto de la discreción. Dentro de las características intelectuales debe tener gran poder de memoria visual y memoria auditiva, agilidad y fluidez verbal en ambas lenguas y sobre todo agilidad mental. Las características éticas es un gran sentido de responsabilidad con lo que conlleva esa palabra completamente, gran sentido de tolerancia y de humildad. ¿Me están escuchando? Sí. Perdón. Sí, te escuchamos, adelante. Gracias. Además, debe tener gran conocimiento general, conocimiento de ambas lenguas, y no solo de sus lenguas, sino de su cultura, y estar inmerso en lo que es la actualidad de ambas culturas, en lo que es información del momento en ambas culturas. Resumiendo, las características del intérprete profesional en lengua de señas es capacidad de concentración, gran expresividad comunicativa, porque la lengua de señas no es solo el movimiento de las manos, sino que es expresión facial, expresión corporal, ¿sí? Gran expresividad comunicativa de realización y de captación del otro que está hablando, ¿sí? Ya sea la persona sorda o la persona oyente. Amplitud de conocimientos generales como para poder vincular mentalmente esta información que se está enviando en una lengua, cómo la paso, sé de qué estoy hablando para poder pasar.
confidencialidad para ambas partes, no solo por ser intérprete de lengua de señas para la parte de la comunidad sorda, sino para ambas partes. Actualización permanente en lo teórico, en todo lo que es investigación puramente de lengua, y en lo práctico, en las nuevas señas, los nuevos conceptos, las nuevas formas que uno ve cómo está hablando, porque al ser lengua, la hacen sus hablantes, ¿verdad? Y la lengua cambia constantemente, entonces tiene que tener una actualización permanente, y eso es estando en contacto directo siempre con la comunidad sorda. Conducta dialéctica, imparcialidad, neutralidad y objetividad. Estas son 3 características fundamentales que debe tener un intérprete en lengua de señas para marcar la diferencia con los intérpretes de antes, ¿verdad? Con esos que eran familiares o personas conocidas o personas que se acercaban a la comunidad sorda para ayudar por considerarlos esos pobrecitos o en menor situación, ¿verdad? Entonces, imparcialidad, neutralidad y objetividad. Y bueno, primario, ante todo, el contacto con la comunidad sorda. Ahora bien, ¿qué son estas diferencias que voy a marcar ahora de interpretación simultánea, interpretación consecutiva, transliteración y español señal? La interpretación simultánea o consecutiva se da al igual que las lenguas auditivo-fonéticas. Acá se recibe un mensaje, ya sea en lengua de señas o en lengua auditivo-fonética, y se pasa en simultáneo a la otra lengua, sin poder consultar con nada, ¿no? Es lo que recibe el profesional y lo que su mente, su cerebro, elabora para poder pasarlo a la otra lengua destino. La diferencia a veces se da entre simultáneo y consecutiva, se dice, algunos autores discuten sobre el tema, pero se habla de que la simultánea es cuando se desconoce de qué se va a hablar, y la consecutiva es cuando se da unos segundos después porque uno ya tiene un conocimiento, porque le brindaron un texto, porque pudo ver un video, ya tiene una idea de qué se va a hablar y en qué orden va a estar presentada esa información. Pero se da igual que en las lenguas auditivo-fonéticas la interpretación en lengua de señas, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es la transliteración? Según lo dice la Real Academia Española, la transliteración es la representación de los signos de un sistema de escritura a otro sistema de escritura. Por ejemplo, es cuando una lengua acepta un término de otra lengua, pero le hace pequeñas modificaciones para que su lengua lo pueda aceptar, ¿sí? Son los llamados préstamos lingüísticos que hay. Seguramente, si yo estuviera viviendo en Inglaterra, diría la palabra Windows diferente a cómo la pronunciamos aquí en la modalidad del Río de la Plata, en el español del Río de la Plata. Bueno, eso es un préstamo lingüístico que en este caso no se le hizo ningún cambio a cómo lo vamos a registrar, a cómo lo vamos a escribir. En el caso de la lengua de señas, la transliteración se utiliza cuando uno quiere dar el nombre de una persona para decirle en la otra lengua cómo se escribe, cómo se deletrea, cómo se translitera ese otro nombre. Cuando uno está dando un concepto determinado, luego de hablar de ese concepto que surge en ese concepto, bueno, ese concepto, esta seña determinada, en español, por ejemplo, se dice de esta otra forma. ¿Sí? Eso es lo que es transliteración. Ahora bien, español señado. En el español señado hay muchas acepciones. Yo rescaté 2 para poder marcar bien la diferencia, ¿sí? Según el diccionario que sacó el Ministerio de Cultura de la Nación, el diccionario de Lengua de Señas Argentina, se da el español señado cuando 2 personas, una persona sorda y una persona oyente, se encuentran y quieren establecer un acto comunicativo, y ninguna de las 2 personas domina la lengua del otro. Entonces lo que utilizan es una mezcla de ambas lenguas, una mezcla que consiste en una mezcla de gramática, de estructura, de términos, para poder entenderse en ese momento dado. Si a eso se le llama español señado, bueno, eso se da dada la necesidad que tienen 2 personas de comunicarse y utilizan 2 lenguas diferentes. Eso se da también se le conoce con el nombre de pitching o sabir, ¿sí? Que se da cuando se hacen negocios internacionales con 2 lenguas en donde no hay un profesional que interprete en el momento, sino que, bueno, se daba sobre todo en la antigüedad, a esto le llamo tal cosa y capaz que yo lo pronuncio de otra forma, pero nos estamos entendiendo y es para este momento, es con este objetivo de comunicación, ¿sí?
Otra cosa es el español señado, que es cuando calca las señas sobre las estructuras del español oral o escrito y deja de lado la organización espacial y las expresiones del rostro propias de la lengua de señas. Es cuando, por ejemplo, yo tengo una oración en español y pienso que por saber las señas de esas palabras que están en la oración, yo puedo hablar lengua de señas. Entonces tomo una oración en español X cualquiera y saco palabras, sé la seña, hago la seña, otra palabra, hago la seña y así la secuencia de palabras con la secuencia de señas. Y este conjunto de señas que quedó acá no es lengua de señas. Eso es español señado porque no respeta ni la estructura ni la gramática propia de la lengua de señas. Lo mismo pasa cuando de la lengua de señas se quiere pasar al español o a cualquier otra lengua, ¿verdad? Eso es español señado y eso la persona sorda no lo comprende en su total magnitud. No se debe hacer español, un profesional intérprete no debe caer en español señado. En otros momentos se habla de que en los momentos de enseñanza, cuando se quiere transmitir el español, enseñar el español, no es enseñar el español como segunda lengua, porque eso es otra forma de enseñar español a las personas sordas que tienen como su primer lengua la lengua de señas, sino en profesionales que trabajan a través de lo básico que saben de lengua de señas, enseñar el español, o sea, utilizan ese español señado con acentuación del oral para ir modulando, para esto se dice de esta forma, ¿sí? Para enseñar el español. A eso también se le llama comunicación total. Pero bueno, aclarando las diferencias, no es lo mismo la interpretación pura, ¿sí? Con la transliteración, que es decir un término que para el otro lado no tiene ningún significado si no se le da el concepto a ese término, ¿sí? A español señado que no es propio de la lengua de señas. Este fue el trabajo que yo quería compartir con ustedes, espero que les haya resultado interesante y bueno, espero sus comentarios. Gracias, Silvia. Tenemos unas preguntas. La primera pregunta, ¿cuánto tiempo toma aprender para ser traductor e intérprete profesional? Bueno, yo creo que toda la vida, porque uno puede realizar un curso, ya sea de menor grado, un curso particular X, un curso académico, ¿verdad?, de 4 o 5 años, como son la mayoría de los cursos de lenguas, en donde uno aprende ahí técnicas de interpretación y tiene el conocimiento desde ya de la lengua, pero el profesional intérprete en lengua de señas, en mi opinión, se forma día a día. Yo no soy la misma profesional de hace 25 años cuando me recibí y espero poder seguir creciendo a lo largo de los años, ¿no? Porque en cada acto interpretativo uno aprende nuevas cosas, uno se nutre de nuevas formas de decir esto, de ver a otros colegas, de cómo los otros colegas salvan esa situación de otra forma. Entonces, el profesional intérprete me parece que es de formación continua. No es, bueno, estudié 4, 5, 10 años y ya me recibí, ya soy el profesional y listo, no aprendo más nada. No, la lengua de señas es una lengua viva, como todas las lenguas, ¿verdad? Las lenguas vivas, y por lo tanto está en constante crecimiento, en constante cambio. Y ahí debe estar acompañando el trabajo del intérprete. Si el intérprete no se adecúa a esos cambios lingüísticos que se dan día a día, no se adecúa a lo que es la comunidad sorda, a su crecimiento, deja de funcionar como intérprete. Gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Por qué tiene que cuidar la voz cuando interpreta con las manos? ¿Por qué tiene que cuidar la voz cuando interpreta con las manos? Un intérprete en lengua de señas, cuando está interpretando, no está hablando oralmente, ¿verdad? Puede acompañar algunos términos, pero en silencio. No entiendo realmente la pregunta. Si me ayudan a aclarar esta pregunta para que yo pueda volvérsela a compartir a Silvia, en lo que nos aclaran la pregunta por qué tiene que cuidar la voz cuando interpreta con las manos, voy a pasar a la siguiente pregunta.
Perdón, voy a pasar a la siguiente pregunta, en lo que esperamos que la persona que nos hizo la pregunta, porque tiene que cuidar la voz cuando interpreta con las manos, nos ayude a ampliar, a ser un poco más claro en este cuestionamiento. En este tiempo voy a pasar a la siguiente pregunta para no detener el tiempo. Ineficacia en la interpretación del binomio lengua hablada o cultura oyente. Lengua de señas o cultura sorda. Eso es el comentario que nos dejan. ¿Cuál es el binomio entre lengua de señas y cultura sorda, lengua oral, auditivo-fonética y cultura oyente? ¿Cuál es ese binomio? Sí, esa sería la pregunta. Bueno, el binomio es, el intérprete en lengua de señas debe estar en contacto directo con ambas culturas, con ambas lenguas, para poder transmitir cualquiera de los mensajes salgan de una lengua a otra con total fluidez y con total exactitud en el mensaje. No tiene por qué ser esa exactitud dada en palabra seña, sino que lo que transmite son conceptos. Entonces, lo que puede ser un concepto acortado en cantidad de palabras, por ejemplo, en una lengua auditivo-fonética, puede ser un concepto mucho más extendido en lengua de señas, o viceversa. No sé si es a eso a lo que se refieren. Sí, Silvia. Me gustaría saber si alguna otra persona tiene otra pregunta, algún comentario de las que estamos a través del sistema de BCQD. Delma deja un comentario donde dice: muy bueno, Silvia. Delma Rodríguez. Bueno, muchas gracias, Delma. Al parecer ya no hay más preguntas. No me queda más que agradecer tu participación, el interés, el apoyarnos en las pruebas, el estar aquí con nosotros. No sé si Jorge Santiago quiera hacer algún comentario adicional. Muchas gracias por la participación. Por favor, muchas gracias a ustedes por haberme invitado, por darme la oportunidad. Estamos todos trabajando en pos de la comunidad sorda, así que quedo a las órdenes. Quiero agradecer la participación de Carlos Alberto García, Delma Rodríguez, Enrique Córdoba, Dayana Melo, George, Jorge Santiago, Eduardo Romero, Jacqueline Góngora, Marcelo Álvarez, Lucia Suster, Liria. Muchísimas gracias, por supuesto, a Silvia. Antes de cerrar esta sesión, me gustaría invitar al próximo 14 de diciembre a las 4 de la tarde. Nos estará acompañando el doctor Roberto Enrique Zárate Cabrera y la conferencia se llamará Importancia de la audición y diagnósticos. El 14 de diciembre, no olviden, por este medio y a esta misma hora. Muchísimas gracias a todos por su colaboración. Silvia, te pido si te esperas un momentito para que se tome la foto, que es la que vamos a publicar en redes sociales. Muchísimas gracias. Lalo nos ha estado apoyando en las conexiones. Quique, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.